hoy, el tema de hoy, la clase de esta noche, lleva por título La oración transformadora. Y quiero preguntarles si, bueno, algunos de ustedes los he visto que les gusta hacer muchas cosas con las manos. Por allá atrás hay dos jovencitas, Yuli y Andrea, que les encanta y les fascina dibujar. Al buen Jaciel le gusta hacer cosas de madera y las hace con sus manitas. Pero todos alguna vez hemos hecho alguna obra o alguna pintura, algún artículo. Yo escribo artículos y cuando los estamos haciendo, pues tratamos de poner nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor empeño en esas obras, ¿no? Tratamos de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y ponemos toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, toda nuestra creatividad en eso que estamos haciendo. No sé si han visto, por ejemplo, a los niños, a los bebés, los que tienen hijos, seguramente tienen en mente esto, cuando les hemos comprado cosas de armar, o legos, o cubitos, que los dejamos ahí para que se entretengan, y si les hemos puesto atención, ¿cómo están estos niños? Están, no importa si tiembla o se cae las paredes, ellos están en lo suyo, están poniendo pieza por pieza con mucho cuidado. De repente analizan su obra y como que no les gusta una parte, se la quitan, le vuelven a poner y ahí están y se pasan horas, y podemos ver ese claro ejemplo de que se pone toda la atención y todo el empeño en eso que se está haciendo. Cuando vamos a hacer algo, pues tenemos que tener, idealizarlo, visualizarlo primero en nuestra mente, ¿no? Después, pues llevarlo a cabo, ejecutarlo con nuestras manos, perdón. Si pueden también ustedes hacer, quiten el ruido de sus celulares. Lo ideamos en nuestra mente, lo visualizamos, después traemos los materiales que nos van a hacer falta y pues lo ejecutamos con nuestras manos. Y esto es algo muy especial. Yo cuando estaba checando esto, me impactó el saber que todos y cada uno de nosotros fuimos ideados en la mente de Dios. Dios nos pensó, Dios nos visualizó, después trajo los materiales, un óvulo, un espermatozoide y un útero, y ahí, como dice el Salmo 139, en el versículo 15, si lo quieren buscar, por favor, fuimos hechos pieza por pieza, 139:15, fuimos hechos pieza por pieza, con sumo cuidado, y Dios puso todo su empeño y dio lo mejor de sí cuando estuvo haciendo a cada uno de nosotros. No sé ustedes, pero a mí en lo particular me impactó. Dice el Salmo 139:15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fuimos creados como obras perfectas, fuimos visualizados en la mente de Dios como algo maravilloso y perfecto, y así fuimos hechos. Y pues Dios, al hacernos y nosotros ser sus obras maestras, pues hay un vínculo muy fuerte entre el Creador, Dios, y nosotros que somos sus obras. Fuimos traídos a este mundo bajo esas condiciones, o sea, fuimos hechos obras perfectas y maravillosas. Sin embargo, pues al estar en este mundo expuestos al pecado, en un mundo corrompido, pues fuimos expuestos al pecado y vivimos una vida sin darle ese reconocimiento a nuestro Creador.
Y pasamos de ser obras perfectas y maravillosas a ser unas obras despostilladas, unas obras manchadas, maltratadas, heridas. Y así vivimos durante no sé cuántos años. En mi caso fue alrededor de, pues por ahí de los 26 años de mi vida, que viví esa vida así. Y de ser una obra perfecta y maravillosa, pues quedó una obra abollada, abolladísima, deshecha. Y no solamente eso, o sea, no solamente hubo maltrato en nuestra vida, sino que a través de nuestras propias obras maltratamos y herimos a otras personas. De repente, yo no sé ustedes, pero en mi caso, hasta los 26 años que conocí a mi esposa Julia, fue que tuve conocimiento de que había un mensaje de salvación. Y yo era católico, estuve bajo la religión católica durante todos estos años, y pues iba religiosamente a la misa todos los domingos, porque si no iba, si no cumplía el requisito, mi papá no me daba mi domingo. Entonces tenía un súper estímulo para asistir religiosamente cada domingo a la misa, y era misa de 7 para que me quedara todo el domingo para mí solito. Entonces, yo no tuve conocimiento en este tiempo, en estos 26 años, de que había un mensaje de salvación. No hubo quien se acercara conmigo y me dijera, como pues todos nosotros debemos de hacer con la gente que no conoce de Cristo, pues llevarles ese mensaje, esas buenas nuevas que dicen los evangelios. Bueno, los evangelios son buenas nuevas. Pero de repente escucho que existe un mensaje de salvación, me presentan a un Cristo redentor, gracias a Dios me cae el 20, me interesa esa información, empiezo a buscar, y bueno, después de un buen tiempo, aproximadamente de que tuve la primera noticia acerca del mensaje de salvación, hasta que recibí y decidí rendir mi vida a Cristo, más o menos unos 3, 4 meses. Cuando viene este momento, pasa algo maravilloso en mi vida. Empieza a haber cosas que yo había tratado de cambiar en mí. Una cosa muy clara que fue para mí fue que dejé de decir groserías. O sea, eso fue para mí un milagro, ¿no? Pues era del Cerro del Judío, imagínense. Y una anécdota muy interesante es que justo en este tiempo yo estoy haciendo mi servicio social en el Instituto Nacional de Nutrición, y en el laboratorio en el que estaba, el que fue mi jefe durante 10 años, pues tenía también un léxico bastante florido. Entonces la regla ahí en ese laboratorio era, teníamos una jarrita, y por cada grosería tenías que dar, no me acuerdo si era 1 peso o 5 pesos, y después de juntar una buena cantidad se compraba un pastel y lo compartíamos con la gente que estaba ahí en el laboratorio. Y ya era de cajón que entre mi jefe y yo poníamos la mayoría del dinero para comprar los pasteles, ¿no? Esa fue algo muy tangible en mi vida, de que empecé a cambiar. Yo había tratado de hacerlo bajo mis fuerzas, nunca pude, obviamente, pero eso me llamó mucho la atención porque, ¿lo beso? Bueno, ok. Entonces, yo quería decir groserías, pero no podía, ya no podía. Algo había pasado
que no entendía todavía muy bien qué era lo que estaba pasando en mi vida, pero había cosas que empezaron a cambiar. Otra cosa fue que empecé a ser honesto, sobre todo con las cuestiones de dinero. Recuerdo también que en una ocasión me regresaron, es muy común, ¿no? Que das 100 pesos y te regresan cambio de 200, o sea, te dan tus 100 pesos y unas monedas más y dices, ya, ¿no? Y antes era así, ¿no? Así de, bueno, a mí me ha pasado, no sé ustedes, pero me ha pasado 2 o 3 veces en la vida, pues. Pero en una ocasión me pasa esto, me guardo el dinero en la bolsa, camino 3 pasos y me tuve que regresar. El Señor me dio cambio de más. No sabía qué era lo que estaba pasando, pero al rendir nuestra vida a Cristo, permitimos que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra transformadora en nosotros. Y cosas que decíamos, ¿cómo es posible? Pues así, el Espíritu Santo empieza a cambiar esas cosas que nosotros en nuestras fuerzas creíamos imposibles. Por ejemplo, algo que a mí me tiene impactado es el ver aquí todos los domingos a la mamá de Carlos Chiapas. De verdad, la conocíamos de tiempo atrás, desde mucho tiempo, y veíamos la dureza de su corazón, pero tremenda, ¿no? Tremenda, de verdad tremenda. Y verla aquí es también una muestra de la obra transformadora del Espíritu Santo. Ver que manda mensajes, sí, vamos a estar orando por esto y por lo otro en el WhatsApp, es wow, ¿no? Cuando llega este momento de que nos cae el 20, en mi caso, todo lo malo o las cosas que había hecho a las personas a las que había herido y demás, me pasaron por la mente cuando escuché el mensaje de salvación y decidí entregarle mi vida a Cristo. Y también, como dice, si gustan buscar Salmo 51, versículos 7 al 12, una obra, algo muy importante que hace el Espíritu Santo es que nos empiece a transformar desde lo más íntimo de nuestro ser. Salmo 51, versículo 7 hasta el 12. Cuando estamos sucios de nuestro cuerpo, después de unos días como los que han estado pasando en estos días, que el calor está extremadamente fuerte, pues ya a estas horas del partido como que ya se siente uno como, se pega la ropa, exactamente, se siente uno sucio, ¿no? Sudoroso, empieza a oler así como medio raro. Y pues ¿cuál es la solución para pues bañarnos, ¿no? Digo, la suciedad del cuerpo pues con una bañada sale, en algunos casos con 2 o 3, ¿no? Pero el cuerpo con el agua, jabón, champú, un buen zacate, quedamos. Piedra Pómex en algunos casos. Pero es suficiente con agüita y jabón. Sin embargo, todo lo que traemos cargando, todas las obras que hemos estado haciendo desde antes de conocer el mensaje de salvación, pues no salen con agüita y con jabón, necesita algo más fuerte, más profundo. Y también hay una necesidad de que eso quede limpio, porque uno puede lavar el cuerpo 20,000 veces, pero
todo lo que uno trae en la cabeza, en la mente, en el alma, no, ahí está. Y es una necesidad imperiosa una vez que reconocemos, o sea, cuando vivimos sin Cristo, pues toda la maldad que hacemos hasta nos parece normal, ¿no? Pero cuando llega este momento en que nos cae el 20, nos hacemos conscientes también, el Espíritu Santo nos hace conscientes de toda esta maldad, y hay una necesidad imperiosa de limpiarnos, pero pues nosotros no podemos. Esa también es parte de la obra transformadora del Espíritu Santo. Dice el Salmo 51, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando dejamos al Espíritu Santo que empiece su obra transformadora, reconocemos nuestra maldad y como, bueno, pues las cosas espirituales antes de conocer el mensaje de salvación están ocultas para nosotros. Una vez que reconocemos esto, nos quedan claras y es necesario pues quitarlas. ¿Sí? Quiero mencionar. ¿Vas a decir algo? Pero cuando ahorita termines el Ah, ok. del 51.7. Ok. Cuando escuchamos el mensaje de salvación y nos queda, por un lado, somos conscientes de nuestra maldad, pero también el Espíritu Santo nos muestra que hay una solución para esto, que es que Dios, a través de la sangre de Cristo, puede transformar nuestra vida, pues venimos delante de Él y clamamos para que su Espíritu nos transforme, como dice el Salmo 51, ¿no? Y una vez, como dice también, que somos limpios, pues vamos a experimentar algo que no habíamos experimentado antes, que es gozo y alegría. Y como veíamos el domingo, pues Dios quiere que tengamos permanentemente ese estado de gozo y alegría. Y esa es también parte de la obra transformadora del Espíritu Santo. Sí, nada más preguntar si sabían o recordaban lo que es el hisopo. ¿Qué es? ¿Un cotonete? Grandote. No. No. Eso quisieran. Ok, sí, el hisopo es una rama, como un arbusto, pero además o sea, no tiene nada que ver, es todo lo contrario de lo que están diciendo, de que es como un cotonete, porque la limpieza con hisopo es algo que raspa y que arde, ¿sí? Porque era de hecho era una rama, una hierba medicinal, o es una hierba medicinal. Entonces sería para limpiar heridas, para curar infecciones. Lo que estamos hablando aquí es de una limpieza no solo profunda, sino dolorosa. Entonces cuando David decía purifícame con hisopo, estaba pidiendo algo fuerte. ¿Sí? Que conecta con lo que decía Cristian ahorita, de esa necesidad que tenemos de ser limpiados, y no solamente de ser limpiados por fuera, sino de ser limpiados profundamente. Y conecta también con primera de Juan 1.9, la primera carta de Juan 1.9, donde dice que si confesamos nuestras maldades o nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y dice, para limpiarnos de toda maldad. Entonces, la parte de la limpieza, como parte de esta oración transformadora, debemos entenderla como un proceso doloroso.
Entonces recuerden, la enseñanza es para nosotros, pero es para nuestros discípulos también. No solamente enseñarles a que la oración también tiene que ser usada como un medio de limpieza, de transformación, sino que el proceso de limpieza, de transformación, puede ser en muchos casos doloroso, que es lo que hemos sufrido nosotros, ¿no? O sea, hay cosas como las que Cristian decía, que un día de pronto no decimos ya ni una grosería, que esa no sería tan dolorosa, sería sorprendente, pero también hay otras áreas de nuestra vida que son dolorosas a la hora de ser transformados, ¿sí? Y son las más profundas, y eso representa el hisopo. Muy bien, Paz. Gracias. También hay una cuestión muy importante que de repente menospreciamos la obra transformadora del Espíritu Santo y la limpieza que hace en nosotros, como bien decía el pastor, profunda y dolorosa, porque volvemos a nuestra zona de confort, volvemos a, pues sí, ya soy salvo, ¿no? Ya puedo permitirme ciertas cosas. Y volvemos a caer otra vez, si bien es cierto, como dice la palabra, pues la salvación no se pierde, nosotros debemos de tratar de continuar, como bien decía el pastor, pues creciendo, y parte de este crecimiento es pues tratar lo más que se pueda, si es posible siempre, pues tratar de mantener esta limpieza que ha sido efectuada en nosotros en un principio. Sin embargo, la realidad de las cosas pues, es que no es así. Vuelvo a decir, caemos en una zona de confort en donde de repente, pues las circunstancias de la vida, no estamos firmes en el Espíritu Santo, no conocemos a Dios lo suficiente, no le creemos en algunas circunstancias adversas de la vida y volvemos a caer en este tipo de situaciones de pecado, de incredulidad, etcétera. Hay cosas, por ejemplo, recordando, ahora que estaba leyendo esto, hay cosas que nos apasionan mucho, demasiado. A mí me apasiona muchísimo. ¿Qué me apasiona? El fútbol. Me gusta mucho verlo, me gusta mucho jugarlo. Y no importa, así literal, que llueva, truene o relampaguee, vamos al fútbol, vamos a jugar. No importa que tenga fractura expuesta de tibia y peroné, un curita, un hisopo de los de ahora, de cotonete, y vámonos a jugar. Hay cosas que hacemos y ponemos todo nuestro empeño y nuestra pasión porque son cosas que nos dan satisfacción momentánea, pero al final de cuentas nos dan satisfacción. Sin embargo, deberíamos de ser igual o más todavía apasionados para buscar a Dios, cosa que no hacemos. Yo en primer lugar, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Vuelvo a mencionar, pues las circunstancias de la vida, no estamos, como hemos visto, no hemos llegado a cierto crecimiento en donde confiemos plenamente en Dios, le busquemos, le anhelemos, ¿no? Y volvemos a caer en esta situación. Salud. Si me acompaña al Salmo 42, al versículo 1. Yo no sé, yo estaba leyendo esto y yo no he escuchado a un ciervo bramar por las aguas, pero a un perro ladrar de hambre sí, por ejemplo, ¿no?
a un siervo? Sí, lo he escuchado cómo hace un siervo, pero vamos. Dice el Salmo 42, versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El siguiente dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Yo no sé, cada uno de ustedes, si ha pasado, seguramente que sí. Cuando alguna situación así muy difícil, muy pesada, que de plano ya no sabemos qué hacer, pero así situaciones verdaderamente difíciles. Yo, por ejemplo, me abatía así bastante y incluso me afectaba mi salud cuando mis hijos que estaban pequeños se enfermaban. No podía manejar yo esa situación, ¿no? De cualquier cosa, o sea, fuera una gripita o algo, era una cosa que no podía controlar. Me costaba mucho trabajo, pues, ir delante de Dios y mucho menos, bueno, pues antes lo de la sanidad, pero pues ni por aquí, ¿no? Pero ni por aquí. Me costó muchísimo trabajo y de repente todavía cuando sí se ponen así, que sí los veo bastante mal, sí todavía como que se me mueve algo, ¿no? Pero a lo que voy es que hemos tenido situaciones, cada uno de nosotros, situaciones verdaderamente difíciles, situaciones verdaderamente complicadas, en donde, ¿qué nos queda hacer? Y gracias a Dios porque conocemos, porque imagínense a alguien, ¿qué hace alguien que no conoce a Dios en estas situaciones? Se suicidan, no encuentran otra salida, van y se suicidan. Desgraciadamente, como bien dice aquí el Salmo 2, sí debemos tener pues esa pasión, vamos a llamarle así, o esa necesidad intensa e inmensa, y como dice aquí, como los ciervos braman por las aguas, que están sedientos, que tienen esa necesidad, así deberíamos de estar diario, independientemente de nuestras situaciones. Desgraciadamente, solo cuando ya tenemos literal el agua hasta el cuello, entonces ahí sí, y de rodillas, ¿no? Y postrados, y Señor, y clamamos. Pero Dios quiere que, como dice el Salmo 42, le busquemos todos los días con esa misma pasión, con ese mismo entusiasmo, sean las circunstancias las que sean por las que estemos pasando. Ser así, no solamente cuando tengamos necesidad, sino también
cuando, como estábamos viendo el domingo, cuando Dios cumple nuestros anhelos y decir, Señor, gracias, pero no así de, gracias, Señor, pues está bien, ¿no? Sino ir delante de Él y decir, Señor, gracias, con esa misma pasión con la que hacemos las cosas del mundo, fútbol o ver anime por allá, no sé. Con esa misma pasión, no solamente bajo circunstancias adversas, sino todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, deberíamos de hacerlo así, de ir delante de nuestro Dios y de buscarlo y de anhelarle y de abrir nuestra Biblia y ver qué tiene para hoy nuestro Dios, qué nos va a decir. Yo les confieso, y le estaba diciendo al pastor Héctor, que de todos los años que llevo siendo creyente, este año llevo hasta hoy, el día 3 de marzo, sin fallar, y ya quiero que sea el otro día, bien, llevando la Biblia en un año, por primera vez, porque sí, la empezaba el 1 de enero, ahí estábamos firmes, el 15 de enero seguíamos con ánimo y entusiasmo, el 30 ya llevaba como 5 días de retraso, para mediados de febrero pues era mi cumpleaños y ya, olvídenlo, ¿no? Pero gracias a Dios, pues ahora he sido constante, me ha costado trabajo, me ha costado mucho trabajo a veces, pero he tratado de ser constante y el Señor me ha mostrado unas cosas maravillosas en Levítico. Estoy leyendo el libro de Levítico y es maravilloso, también el del Éxodo, porque ahora tenemos la maravilla no solamente de estar leyendo cómo era el efod y las piedras y los engastes y el arca y los querubín. Yo nunca había visto cómo eran ni me había imaginado, yo me imaginaba completamente el arca, pero vas a internet y la buscas y dices, ah, así era. Y es una maravilla. Sí, Pablo. Ya, Pablo, venga pues. No, es que antes de salir de este tema, yo tengo una pregunta del Salmo 42 que... No se oye. Yo tengo una pregunta del Salmo 42, en donde dice de un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. O sea, esa metáfora o figura literaria o lo que sea, realmente nunca la he entendido a qué se refiere, ¿no? Una voz, dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y no sé si... Adelante, Paz. Ok, el tema detrás del Salmo 42 tenemos que entenderlo un poquito más que de la idea de la espiritualidad occidental que nosotros tenemos de la actualidad. La espiritualidad hebrea o la espiritualidad judía tenía mucho más que ver con las cuestiones prácticas, cotidianas, tangibles, materiales. Así la entendían la mayoría de los hebreos y de los judíos. A diferencia de cómo muchas veces nosotros, en nuestra actualidad occidental, postmodernista, en serio, todo eso tiene que ver. Entendemos la espiritualidad, por ejemplo, nosotros entenderíamos espiritualidad como una cuestión de contemplación, ojos cerrados, manos levantadas, música de fondo, ¿sí? Que no estaría lejos de algo New Age. Pero en la mentalidad judía de aquel entonces, y particularmente en la mentalidad de David, que es el que escribe este salmo, la espiritualidad tenía que ver mucho más con cuestiones concretas y prácticas. Entonces, cuando él dice que su alma busca a Dios como un ciervo brama, está refiriendo al sonido que hace el animal, literalmente,
cuando tiene sed, pero no es sed nada más de tener sed, sino que se está muriendo de sed. El sonido que hace el bramido es un sonido hueco, grave, bajo, o sea, en tonalidades graves. No las produce el animal a voluntad, sino que las produce su respiración en una garganta y en un esófago seco. Esa misma figura la lleva al superlativo, mi querido Pablo, cuando habla del sonido hueco que hay entre dos cavidades, dos abismos, en el sonido de una cascada. Entonces no solamente está diciendo, lo pone en un animal, sino lo magnifica. ¿Me explico? Y lo pone en un sentido superlativo desde la mentalidad de la poesía hebrea. Y entonces él dice, así como suena eso, así suena, así es el sonido de mi desesperación por ti. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Y lo que él estaba buscando era no una experiencia contemplativa de Dios, sino estaba buscando la bendición de Dios en cosas tangibles. ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Nada de lo que dije? ¿Qué parte no? Para concentrarme en esa. ¿En el superlativo? Finalmente, el sonido de un animal bramando es similar al sonido de los dos huecos en una cascada. El sonido de un animal tiene un número de decibeles, el sonido en el hueco de una cascada aumenta. Entonces lo está aumentando. Esa es la figura. Bueno, esa es otra parte. O sea, ¿quieres que te explique todo el Salmo, Adri? Versículo por versículo, palabra por palabra. Sí, lo que pasa es que eso es esto que te estoy diciendo. La espiritualidad él la entendía. Estar bien con Dios es que me vaya bien. No le está yendo bien, le está diciendo a Dios, me está yendo de la patada. Es una figura de me está yendo de la patada. Esa parte que tú estás mencionando. Y lo que está bramando es por la bendición, que le vaya bien. O sea, quería verlo. O sea, que no es parte de lo que decía el domingo, no es darle gracias a Dios por adelantado, como alguna vez han enseñado en algunas iglesias, sino que la constitución humana, la construcción humana está en el que se deleita cuando viene el cumplimiento, no antes. ¿Sí? En el cumplimiento del deseo, ¿no? Que era lo que veía el domingo. Entonces aquí lo que está diciendo es, yo no puedo estar bien contigo si no me va bien. ¿Sí? Me ha ido de la patada. Y mi bramar, el sonido, en mi deseo es por ese bien que yo anhelo. ¿Ok? Ser transformados a final de cuentas, ¿no? Y estar de Por una supuesto. situación difícil y complicada al gozo y a la alegría que experimentamos cuando el Señor nos da su bendición, ¿no? Cambia esa necesidad, suple esa necesidad. Otra cosa muy importante también es no ser, ¿cómo se dice? Pues no es que seamos hipócritas, sino que seamos, sí, que tengamos ciertas actitudes santurronas, ¿no? ¿A qué voy? Es muy importante esto porque va a haber gente que, no sé si les ha pasado, que se va a acercar a nosotros y en algún determinado momento, obviamente la gente tiene necesidad y busca resolver esa necesidad. Se puede acercar a nosotros y pedir, oye, ora por mí, ¿no? Y no sé si les ha sucedido o se han encontrado en esa situación y su condición espiritual solo les da para pensar, en ese momento que les dicen, ora por mí, pensar, pues a buen árbol te arrimas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos en una condición espiritual, por todo lo que ya les he platicado, porque no hemos pasado suficiente tiempo con nuestro Dios, no le conocemos, no le creemos, somos incrédulos, pero la gente, bueno, nosotros
la gente sabe o nos ve, pues que venimos a los domingos a un servicio, a un culto, que somos cristianos, que somos creyentes, que somos aleluyos, y se nos va a acercar, a lo mejor por eso. Entonces es muy, muy importante que pues estemos listos y preparados para estas ocasiones. La clave del éxito de la vida pública es la vida que lleves con Dios. La clave del éxito de la vida pública es la vida que lleves con Dios. Y no solamente en el aspecto espiritual y cristiano, o sea, no solamente cuando llegue alguien y te diga, oye, oras por mí, y sí vas y oras por él, que te pregunten qué parte de la Biblia me recomiendas leer primero, por dónde empiezo, etcétera, sino en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, porque ahí es donde nos desenvolvemos, ahí es donde desarrollamos, ahí es nuestro campo de acción. Entonces hay que estar preparados. A mí me queda muy claro, y me ha estado quedando muy claro, lo que estaba diciendo el Paz, me cayó el domingo, pero a la medida, ¿no? ¿Por qué se te han cerrado las puertas? El pastor, perdón, ya me regañaron. Pastor Héctor Cervantes. ¿Por qué se te han cerrado las puertas? ¿Por qué cosas que ya casi eran tuyas, no? ¿Por qué situaciones que las tenías resueltas se te salieron de las manos? Porque no estábamos listos para recibir esas bendiciones, ¿no? Porque nuestra vida, o sea, los triunfos, Dios mío, triunfos, los logros, las victorias que tengamos en nuestra vida van a depender o van a estar sujetas a los triunfos y victorias que tengamos en la intimidad con nuestro Dios. Les vuelvo a decir, no se trata de venir los domingos, de escuchar un mensaje, dar las manos, sí, Señor, lo que tú digas, sí, pastor, lo que tú me digas, yo. Y saliendo, se nos olvidó, ¿no? Y queremos que se nos cumplan, como decía el pastor el domingo, nuestros anhelos, que se nos cumplan lo que queremos, que triunfemos en nuestra vida laboral, que saquemos 10 sin estudiar. No se puede. No se puede. Sin estudiar, si eres muy inteligente, sacarás 8. Y a lo mucho. Pero 10 no. Para el 10 hay que hacer un poquito más o un mucho más. No se trata de vivir una vida cristiana de domingo. Se trata de vivir una vida diaria e íntima con Dios, porque eso se va a reflejar en donde estemos. Eso se va a reflejar en donde quiera que estemos. Como les dijo Pablo a los Corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Yo les preguntaría antes de leer esto, ¿cómo nos percibe la gente? ¿La gente en nuestro trabajo sabe que somos cristianos? ¿Somos diferentes? ¿Sí? ¿Marcamos diferencia en los diferentes ámbitos de nuestra vida? ¿Sí? ¿Impactamos a la gente a nuestro alrededor? ¿O somos uno más del montón? ¿O somos de la secreta?
La gente viene, nos ubica y viene a nosotros para pedir consejos en temas espirituales y de otra índole también. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? ¿Reflejamos a Dios en nuestra vida? ¿Y más? Ok. Dice Pablo, o como les dice Pablo a los corintios, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieran fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No, esto es demasiado, pastor. Sí. No vamos a hacer nada por nosotros mismos. Debemos de pedir que el Espíritu nos transforme. Nosotros no vamos a poder ser transformados, como veíamos al principio, de una manera profunda. Puede que nosotros podamos mejorar o quitar algunos malos hábitos de nuestra vida, pero cambios profundos no lo vamos a poder hacer nosotros. Solamente, como dice aquí, vamos a ser transformados por el Espíritu de Dios. Cristo ya hizo la obra. Cristo ya puso los elementos necesarios. Lo que nosotros debemos de hacer es hacer nuestros esos elementos, que el Espíritu Santo, de permitir que el Espíritu Santo entre y penetre y quite de raíz todo lo que nos estorba, todo lo que no nos deja tener esta relación íntima con nuestro Dios. Otra cosa muy importante es también lo que dice Mateo 6. 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos una vida rica
en la intimidad con nuestro Dios, no va a ser necesario que andemos divulgando y haciéndoles saber a los demás que soy cristiano, soy creyente. No, el Espíritu Santo va a transformarnos y eso va a hacer que reflejemos este cambio en nosotros. Lo vamos a empezar a notar nosotros y lo van a notar los demás. Cuando vayas a orar, apártate y cierra la puerta, pues en la privacidad pasarán cosas íntimas entre Dios y tú. Lo mejor pasa en la intimidad. ¿O no? Ay, sí, los jóvenes, sí, pues, ¿cómo creen? Con Dios. Sí, ¿verdad? Sí, amén. Yo, ha habido momentos pues no hace mucho. Digo, no hace mucho, ha habido tiempos en los que a las 3 de la mañana me despierto. Y hay algo que anda ahí en el corazón, en la mente, y hay que ir, porque de otra manera no, hay que ir delante de Dios y estar orando, y estar orando, y estar orando. Porque Dios, pues, nos quiere decir, nos quiere hablar, Dios quiere hablarnos a todos y cada uno de nosotros. No, a veces no nos dejamos. Pero a lo que voy es que es impresionante lo que pasa en esos momentos. Porque sí, yo lo he hecho, ¿no? Voy orando en el camino del trabajo, de la casa al trabajo. Pero, pues, o sea, no. Ahí no va a pasar nada. Ahí podemos ir hablando y voy manejando, voy hablando, ahí no va a pasar nada, ahí no va a haber transformación, ahí no van a pasar cosas interesantes. Como dice aquí, lo importante, lo interesante, lo mejor va a pasar en esos momentos de intimidad. De repente, sí, Julio, de repente nos cuesta mucho trabajo lograr tener esos momentos de intimidad por las circunstancias, que por los hijos, que por la esposa, que por el trabajo, que porque… Y de repente ya, de verdad, pues ya cuesta mucho trabajo porque ya el cuerpo ya no nos da, y la verdad luego ponerse a orar en la noche, pues no, tampoco, porque nos quedamos dormidos, la verdad. Y por eso, yo creo que así es. Por eso Dios nos zarandea a las 3 de la mañana para decir, hey, ahorita es el momento. Ahorita no hay hijos, ahorita no hay trabajo, ahorita no hay esposa, ahorita no hay ruido. Ven, ahorita va a pasar lo mejor, porque estamos solos con nuestro Dios. Sí, Julio. Bueno, es una pregunta. Sí, me sigo haciendo esta pregunta, ya se la hice alguna vez a Carlos y Diana. Pero sigo estando yo con esta duda que cada vez que se toca ese tema vuelvo a preguntar y realmente queriendo entender que no haya duda dentro de mí. Cuando hablamos que tenemos esta intimidad con Dios y que a partir de ahí vienen estos cambios, estas transformaciones que pues ni somos nosotros, ni mucho menos. Pero, o sea, ¿cómo realmente podemos tener? Yo sé tener la certeza de que hay ese cambio y que ya se produjo. O sea, sé que se puede traducir en que ya no estamos haciendo las mismas cosas, se puede traducir en que, no sé, pues que la gente lo note. Voy a ser más específico. Hace como una semana me sucedió que yo volví a sacar un tema de mi padre. Y, o sea, es algo que yo decía, híjole, yo ya hace
o sea, años que yo no lo tenía ni en mente, ¿no? Y en un momento dado, ni siquiera es que me fui a orar y le dije a Dios, oye, ¿sabes qué? Pues es que tengo que arreglar ese asunto. No, no, o sea, nada. Yo tuve una oración, hice una actividad que me dejó Carlos y Diana, y ahí como si fuera un momento de epifánico, de catarsis, ¡pum! ¿No? Salió ese tema de nuevo, por ejemplo, ¿no? Donde yo hacía, como cuando lo hice en el psicólogo hace como 6 años, o más, no, creo que más, hace como 10, bueno, no importa, donde yo hacía la catarsis de desconectarme de mi padre, de lo que mi padre hacía, ¿no? Por ejemplo, hay un tema de él que era la fluctuación, ¿no? Y que volvió a salir ese tema, ¿no? O sea, de nuevo ahí en ese momento. Entonces, yo de pronto le decía a Diana, o sea, ¿cómo yo puedo tener esa certeza de que ya, o sea, volvió a salir ese tema para que ya se cerrara y listo? O sea, que fue Dios el que me hizo entrar en ese momento y yo decir, pum, ya, o sea, ya estoy del otro lado, digamos. No sé si fui claro en mi pregunta. Pues no, ¿cuál era la pregunta? No, sí, o sea, ¿en qué momento yo puedo estar seguro a 100%? O sea, que no es o sea, no es una simple catarsis, no es una cosa que de pronto no se solucionó. En psicología es algo como esos huecos, ¿no? Esos agujeros que de pronto un día, pum, te vuelves a caer en ellos y sales, ¿no? Y decir, pues es Dios. O sea, porque yo no tenía ahí un versículo, ni yo me fui a orar con Dios y decirle, oye Dios, es que cierra esto en mí, no. Entonces, ¿cómo yo puedo tener esa certeza de decir, esto que ha sucedido es algo que Dios ha puesto o es un show mío que volvió a salir, ¿no? Yo creo que en este caso en particular, tiene mucho que ver, o sea, tú puedes tener alguna situación, en este caso, como mencionas, una situación con tu padre, que según tú, a través de ciertos momentos, ciertas situaciones, ya estaba resuelto. Eso no quiere decir que lo vuelvas a traer a la mente, ni que te acuerdes, ni mucho menos. Simplemente que, o sea, yo considero que la situación ya está resuelta cuando ya no te afecta. O sea, es decir, yo tuve una situación igual con mi papá. Afortunadamente lo pude resolver cuando él estaba todavía en vida. Sin embargo, él ya tenía una demencia avanzadísima, ya no me reconocía, pero yo apelé a su espíritu, porque el espíritu estaba ahí. Y le pedí perdón y resolví mis cosas con él y demás. Como tú dices, yo ya resolví esa situación, pero eso no quiere decir que de repente pues me acuerde de él y me acuerde de lo que me hizo, porque pues son recuerdos que quedan en la mente. Sin embargo, yo sé que ya está resuelto porque ya no me afecta, ya no me duele, ya no me pongo a llorar como antes cada vez que lo recordaba que me ponía mal, ya quedó resuelto. O sea, el que hayas resuelto una situación no quiere decir que no te vuelvas a acordar, ni mucho menos. Simplemente ya es el efecto que te cree en ti, ¿no? Si te vuelves si te vuelve a afectar de cierta manera y no te puedes recuperar, entonces quiere decir pues que no está resuelto y lo tienes que resolver, ¿no? ¿Sí o...? ¿No? Ok. Esta es la oración transformadora, la del Espíritu Santo. Como veíamos, la letra sin el Espíritu es muerta, mas con el Espíritu es y da vida. Aquel que busca ser transformado cuando ora, esto es muy muy importante porque volvemos a lo mismo, así eso, con eso vamos a hacer, no vamos a tener una actitud santurrona, sino una actitud real. Aquel que busca ser transformado cuando ora, también podrás transformar a otros mediante la oración. ¡Wow! Cuando tu corazón es transformado y tu mente renovada mediante la oración, otros serán transformados igualmente cuando tú ores. Eso es algo muy, muy, muy padre, muy, muy importante.
A través de mi oración yo puedo transformar a mis hijos cuando oro por ellos. A través de mi oración yo puedo transformar a mis discípulos cuando oro por ellos. A través de mi oración yo puedo transformar a mis hermanos y a mis hermanas que no creen en Dios. Pues a mi mamá, porque mi papá ya fue transformado y está delante de su Creador. A través de mi oración yo puedo transformar a mis compañeros de la escuela, de los cuales puedo recibir, a través de mi oración puedo transformar a mis compañeros del trabajo. Para algo, igual, volvemos a lo mismo, algo muy, muy importante. Para que ellos puedan venir delante de su Creador, que se vuelva a restablecer ese vínculo de Creador con sus obras, con cada una de sus obras, y sean limpiados profundamente, sean lavados profundamente y puedan experimentar ese gozo y esa alegría que nosotros debemos experimentar día con día. Sí, Pablo. Una pregunta. Esto de la oración, o sea, yo entiendo por qué la oración que yo hago, y en particular el tiempo que paso con Dios, entiendo por qué me transforma. Pero no entiendo, o si habrán bases bíblicas, o para esto de que cuando yo oro por las demás personas, ellas son transformadas. No sé si me explico. Así como algunos ejemplos para yo tenerlos ubicados, ¿no? Todos los casos donde dice que Dios tocó el corazón, que Dios endureció el corazón, que Dios transformó su mente, que le diera gracia, o que le dio gracia. O sea, hay muchos ejemplos donde se responden las oraciones de los que interceden a favor de otros. No solamente digamos, rompiendo algún tipo de velo espiritual, sino también utilizando circunstancias que hagan recapacitar a las personas. Entonces, definitivamente hay muchos casos en la Biblia donde a causa de la oración de uno se transformó la vida de otra persona, incluso de pueblos enteros, de reyes, de grupos de personas que buscaban algo, ¿no? Por ejemplo, la oración de Elías confunde a estos. Ahí transformó hizo un acto espiritual Dios, claro, negativo en otros, en los enemigos, a favor de ellos, ¿no? Pero eso es una transformación de su mentalidad, de su espíritu y todo eso a razón de una oración, donde hay injerencia definitivamente. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y eso pues es a través de la oración, por supuesto. Y por último, para terminar ya, si buscan el Salmo 63, 1, 2, ¿ya? Síganlo con la vista y pongan atención a Daniel, que nos va a interpretar el Salmo 63.
Ah, no, porque no lo va a poder. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde agua no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Si tú buscas ver la gloria y el poder de Dios, cuando estés orando, lo vas a ver. Cuando estés con Él en esos momentos de intimidad, podrás ver claramente la gloria y el poder de Dios. ¿Ven? Pues muchas gracias por su tiempo. ¿Sí, Sergio? Yo me quedé pensando, profesor, me quedé pensando en lo que dijo Julio. Yo hice una pregunta similar cuando estábamos hablando de la apreciación de los sentidos, que no nos basáramos nada más en eso, y el pastor me dijo, yo le pregunté, ¿cómo sé si la voz que escuché es de Dios? Y entonces lo que él me contestó en otras palabras fue que teniendo una relación con Dios, sabes perfectamente qué es de Dios y qué no es de Dios. O cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de un demonio incluso, o la voz del vecino que se escuchó hasta mi cuarto o alguna situación así. Entonces similar podría ser contigo, Julio, y los demás. Yo creo que sabemos que Dios está transformándonos en algunos aspectos y sabemos cuando de plano todavía no nos transforma, y entonces yo creo lo que yo estoy haciendo es decirle, Señor, todavía no me transformas, tú no tienes la culpa, yo tengo la culpa.